Muy bien, Nidia, muchas gracias por esta información. Vamos a seguir pues pendiente de todos los reportes de la OMPE. Yo estaba con Pedro Olechea, que me encantaría hablar de vinos con él, estábamos en ese plan, pero a ver si tenemos un respiro de la campaña, sí, pero bueno, nos obliga en las circunstancias pues a ir asentando estos resultados. Pero gracias por estar con nosotros. Bueno, felicitaciones ante lo que parece pues un cada vez más claro pase a la segunda vuelta pues por parte de Pedro Pablo Kuczynski. Lo que yo le quería preguntar era, bueno, ¿cómo se asientan estos resultados y cuál es el primer análisis, ¿no?, en caso pues de llegar a la segunda vuelta, donde como sabemos el juego comienza de cero, ¿no? El partido comienza de cero. Claro, mira, primero nosotros lo que estamos es tremendamente agradecidos a la población por su participación en este evento y obviamente las preferencias a una moderación, a un camino que sí podemos caminarlo todos los peruanos. Eso nos parece a nosotros fundamental. Nosotros hemos venido trabajando un programa que tal vez al comienzo no fue muy visto debido a los juegos, o digamos, claro, a los adjetivos que corrían en la campaña. Pero poco a poco hemos podido ir haciendo calar el mensaje y hemos sido blanco en muchos ataques, porque nosotros estábamos en la palestra, ¿no? Y tal vez los partidos que no estaban en la palestra en el momento del gran debate y de todas las acusaciones y recusaciones y exclusiones fueron Frente Amplio y el señor Barrenechea, Acción Popular, que pudieron crecer porque en el otro lado estaba toda la batalla, y una batalla que fue más adjetiva que sustantiva, o sea, una batalla en la cual ya conocemos que nadie se preocupó de cuál era la propuesta. Hemos logrado pasar la propuesta, hemos logrado convencer a mucho de la ciudadanía. Es una pena que nos faltara un poco más de tiempo. Yo creo que con un poco más de tiempo el mensaje hubiese ido calando, y por eso al final fue pues sube PPK. Ahora, aquí y estamos acá para la segunda. Aquí sin duda va a haber varias variables en juego, varios ejes en realidad. Uno va a ser el fujimorismo, antifujimorismo, ¿no? Sin duda. Se rompe en buena medida el escenario de polarización que se habría dado de pasar Verónica Mendoza, ¿no?, o por lo menos se relativiza esa polarización. Pero hay un segundo componente. Primero, que Keiko Fujimori tiene una votación importantísima. Segundo, que su voto tiene un componente popular muy grande. Es decir, cuando usted habla de los ataques, por supuesto, pues uno de los ataques es que si Pedro Pablo Kuczynski es el candidato o de los ricos, o de los empresarios, o del capital, ¿no? Entonces ahí probablemente Keiko Fujimori, me imagino yo, va a querer sacar agua para su molino, ¿no? Es decir, aprovechando pues la base popular, a pesar pues de lo que se puede considerar de repente como una candidatura de derecha en muchos previos, es una candidatura popular, ¿no? Entonces, revisando un poco las votaciones en los distintos, ¿no?, departamentos, claro, ustedes en Lima les va muy bien, un 40 frente a un 30 más o menos, ¿no? Un 40 de Keiko frente a un 30 de ustedes, y claro, de ahí hay que comenzar a ver, me imagino todos, Moquegua tiene un muy buen resultado, ¿no? Con 28%, casi un empate en lo que sería este conteo. Arequipa les ha ido muy bien también, ¿no? Se repitieron la performance de la vez pasada con casi 28%, siempre según el conteo rápido de GFK que tiene la República, pero claro, hay regiones en las cuales no les ha ido nada bien y uno pues más o menos intuye que Pedro Pablo va a tener que pisar el acelerador por ahí, ¿no? Sí, mira, yo creo que el resultado es interesante. Yo creo que focaliza mucho áreas, zonas, pero zonas que increíblemente hemos tenido resultados como Huancavelica, que si bien no somos la primera fuerza en un lugar pobre, en un lugar bastante difícil, que puede ser fácilmente llevado hacia discursos incendiarios y discursos que no son, pues, al final del día discursos de realidad, sino son más bien discursos de fórmula. Comenzamos a crecer, comenzamos a tener participación. Yo creo que lo que tenemos adelante es más trabajo. Yo creo que en ninguno de estos lugares había una oposición abierta a la presencia de Pedro Pablo. Yo creo que es tema, como te repito, un poco más de tiempo y trabajo. Cuando comiencen a darse los resultados, que ojalá podamos ser gobierno, se darán cuenta de que al final del día el fundamentalismo no lleva a ningún lado. Es el hecho de ser un equipo de trabajo. Yo creo que ya a Pedro Pablo le han dicho todo, un poco más que es marciano,
cuando por todos los lados todas las acusaciones han sido sin fundamento. Es más peruano, tan peruano como cualquiera de nosotros, cualquiera que ha vivido. ¿Qué se necesita para ser peruano? Tener un ADN de qué tipo. O sea, si vamos a ser por un ADN, todos los que estamos en el Perú vamos a ser descartados. O sea, eso es un maniqueísmo racista, el cual nosotros rechazamos. Bueno, tenemos, todo indica, dos candidatos descendientes en la segunda vuelta que, no, si es que hablamos de estos discursos absurdos de pureza racial o de sangre. Es un racismo soterrado el que está ahí, que es vergonzoso que todavía se emplee como arma política, ¿no? Entonces es un hombre que ha probado toda su vida, trabajado por el Perú. Él ha sido un joven que ha vivido en el Perú, ha salido del Perú a estudiar, ha sido expulsado del país, le han quitado el pasaporte y solo ha participado en gobiernos democráticos. Por eso es que han habido en ciertos tipos de gobiernos que nunca ha participado. Entonces yo sí creo que ahí hay un estereotipo que se le trata de indilgar a Pedro Pablo vez tras vez, que es un absurdo, es falso, y lo peor es que conlleva notas de racismo. Claro, que eso sí es condenable desde cualquier punto. Y creo que es gracioso, son partidos que claman la igualdad de género, de número, de lo que sea, y lo primero que hacen son racistas. Ahora, ¿cuáles son, ya entrando en materia, digamos, de campaña? Es muy temprano, me imagino que ustedes recién están respirando de este primer round, pero así es. Ni me he podido cortar el pelo en la campaña este último mes. Así es. Somos dos. Pero así es la política. Así ya entramos de inmediato a este segundo round. ¿Cuáles son, cree usted, las propuestas que van a privilegiar en términos del debate? Usted me dice, bueno, no se han conocido las propuestas, pero en algún momento se decía, por ejemplo, esto de Pedro Pablo de una propuesta al día, ¿no? En la web de repente abre demasiado, ¿no? Y lo que hay que hacer es concentrarse. ¿Dónde van a privilegiar ustedes? Mira, yo creo que los temas de debate ya los ha puesto la población. Seguridad, definitivamente, empleo, salud, son temas que todavía no han sido debatidos a fondo. Yo creo que se perdió una gran oportunidad en el debate de presidentes, de poder entrar al meollo del asunto. Tendremos seguramente debates ahora, ¿no? Lógico, y sobre todo debates sobre los temas que hoy día son las prioridades de la población. O sea, hoy día la población, esto ha sido encuestado hasta el hartazgo. Entonces, vamos a ver ahora quién tiene la mejor ¿Y cómo interpretan la votación de Verónica Mendoza, que no deja pues de ser interesante y que tiene una agenda política realmente distinta? Ayer ya hablamos con Javier Torres cuando todavía no estaba claro pues el resultado, y él de saque decía, bueno, la reforma constitucional que nosotros estábamos proponiendo, pues ya vemos en el Congreso que es una causa perdida, ¿no? Pero defendía otra serie de puntos. Por ejemplo, él decía, el tema de la seguridad ciudadana era casi el único tema que se discutía en campaña, hasta que Verónica Mendoza también ingresa otras variables, digamos, de mucho más énfasis social. ¿Cómo va a interpretar Peruanos por el Cambio ese voto, que pues en parte es el que ustedes tienen que conquistar ahora? Yo creo que primero uno de los grandes temores de la Constitución de regresar a la Constitución del 79, Constitución hecha sin libertad de prensa, Constitución que no fue votada en plebiscito, Constitución que fue observada. No, pues, acordémonos de un solo hecho. Cuando cantaba Alan García, yo soy el rey, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. A eso se quería regresar. Ese es el horror a los contratos ley, en que el Estado tiene que supeditarse a un set de reglas en que todos los peruanos participamos. Ya sabemos, cuando el Estado se convierte yo soy el rey y mi palabra es la ley, viene la hiperinflación, el endeudamiento y todos los horrores de que se vivió. Pero digamos que del 85, del 90 acá, se ha evolucionado el debate en torno a la cosa pública. No estamos hablando de una posición por eso, Estado anti-Estado. No, pero sí, no. Cuando tú ves la ponencia del plan de gobierno, sí, definitivamente es un regreso al pasado de los 70. O sea, no se ha evolucionado en nada. Pero ponerle pues el condimento social a las cosas es muy fácil decirlo y no es probado. Nosotros creemos que definitivamente hay un voto que tiene que correlaciona mucho con todavía los niveles de pobreza que tiene el país. Y es ahí donde tienes el bolsón de la señora Mendoza. Hay que trabajar mucho, todavía el Perú ha perdido poco de tiempo, por ponerlo lo menos, para los niveles que veníamos recuperándonos o bajando la pobreza en estos últimos 25 años. Estos años
la pobreza no ha bajado a los niveles que ha debido bajar y inclusive hay casos que ha aumentado la anemia. Entonces son temas que el voto de protesta de aquellos que no han logrado todavía los beneficios del crecimiento peruano. Hay una protesta justa ahí y yo creo que en el programa que nosotros estamos viendo, yo no creo que es un tema de cambiar el sistema, es un tema de eficiencia. El Perú hoy día, de 140 países, lamentablemente en lo que se refiere a gestión pública, somos el 133. O sea, solo hay 8 países peor gestionados en el planeta que nosotros, de acuerdo al World Economic Forum, que fue quien nos despertó al Perú como estaba haciendo en educación. Y es el insistir públicamente lo mal que estamos en educación en el mundo, que finalmente tenemos un ministro que está tratando de cambiar las cosas, y por eso Martín Vizcarra nos acompaña. El éxito tenido en Moquegua, como en zona de Sánchez Carrión, en zonas muy, muy pobres, hace que se presagie que sí se pueden hacer cosas y bien. Hay gente que dice, no, bueno, Moquegua es chiquito, bueno, pues dividamos el Perú en Moquegua. Hay mucho pan por rebanar, y yo creo que lo que hay es esa protesta de aquellas personas que no gozan todavía de muchos de los beneficios que la mayoría de los peruanos Pero gozan. ahí ustedes confrontan un desafío importante, ¿no? Es decir, cómo hablarle a esos peruanos con un abordaje que puede ser interpretado por ellos como un cierto paternalismo, no, o decirles más o menos, porque claramente esos votos, tenemos pues departamentos de altísima mayoría, ¿no? Por el lado de Verónica Mendoza, efectivamente, Puno, Cusco, Ayacucho, Huánuco. Apurímac, ¿qué le suena? Por ejemplo, Las Bambas, donde se suponía que era pues un proyecto minero emblemático donde había, pero sin embargo, pero también la gente vota por una opción que ve con resquemor la minería. Es complejo el panorama. Es complejo, son lugares alejados, desconectados de los mercados, en que el agricultor, por más de que produce con empeño y con esfuerzo, su producto no llega al mercado a los precios que debería darle un retorno y darle una posibilidad de crecimiento. Yo creo que el reto que tenemos todos los peruanos con ese grupo de peruanos es grande. Nosotros creemos que no son propuestas de todo tipo, sino es hacer las cosas bien. No puede ser que no se esté llegando con la inversión social, con la inversión del Estado que todos nosotros pagamos. El Estado no produce un centavo, somos los ciudadanos los que pagamos. Y yo creo que los ciudadanos lo que quieren es que el Perú se gestione bien, que las cosas se hagan, que las cosas lleguen a donde tenemos que hacer. Hablar muchas veces en etéreo no sirve para nada. Y aderezar las cosas con social tampoco van a servir. Más que un aderezo, es una maceración la que se necesita. Pero lo que se necesita es generarle medios a esta gente, a nuestros compatriotas que hoy día han quedado fuera del espectro, que es la protesta de la gente más pobre. Y tienen razón. O sea, lo que tenemos que venir es con soluciones tangibles, concretas, que le lleven a una mejor vida. Una de las soluciones tangibles que ustedes proponen es el tema tributario, que por el lado de Keiko Fujimori no sabemos del todo, excepto pues una prácticamente exoneración para digamos, pymes y MIPES. No es exoneración, estás equivocado. Bueno, lo que ellos dicen es que no cobrarles durante un periodo de impuestos, ¿no?, a las pequeñas empresas, que es parecido un poco lo que ustedes tienen. Ustedes tienen un flat, ¿no? Un flat, pero desde el comienzo, y no es exoneración a nadie. Hay un flat de 2,5. Fujimori, ella dice que durante el primer periodo, por eso, no conocemos del todo las propuestas tributarias, pero por ejemplo, ustedes dicen, bajarían, ¿no?, ciertos impuestos, y un economista como Waldo Mendoza les ha dicho, oigan, en ningún país del mundo, bajando impuestos, se amplía la base tributaria. Esa es una apuesta de PPK que tampoco tiene, digamos, algunos correlatos que uno, uno gustaría ver ejemplos internacionales, ¿no? Prefiero seguir al señor Laffer, que fue ministro de Economía o secretario del Tesoro, premio Nobel de Ronald Reagan, que propuso que la bajada de impuestos sí efectivamente trae mayor recaudación. Fíjate, lo que pasa es que hay que trabajar para darse cuenta del problema. Cuidado con Reagan, les van a decir republicanos. No, lo que te quiero decir es que el economista Laffer propuso la curva de Laffer, la practicó y tuvo éxito en muchos países de la cortina del este para que comenzaran a tributar. Al final del día bajaron los impuestos. Tú puedes subir los impuestos a lo que quieras y la gente no los va a pagar. Puede generar lo que fue gente como fue San Pablo, que fue publicano. El publicano era cobrador de impuestos y era considerado una de las peores ofensas que se ve en la época de Roma decirle a alguien publicano. Y no es así. Yo creo que
hay un tema de eficiencia en el impuesto. Tú, por ejemplo, si facturas más de 600.000 soles, vas a ser una compañía de régimen regular y tienes que abordar 125.000 soles de gastos. No vas a ver todavía tu utilidad. Entonces, básicamente, tú tienes casi un 20% de gastos impuestos para poder administrarte con la representación tributaria de la nación. Eso no te deja crecer, no deja que tú puedas salir adelante. Por eso nosotros hemos planeado desde el principio un impuesto del 2,5% previa amnistía general. Hoy día por impuestos formales, tú tienes, por ejemplo, una señora en un mercado de abastos del sur de Lima, una multa de 10.000 soles porque se equivocó en formalidad. La señora dijo, pues estaré debiendo 5 o 6 soles y me olvido el tema. Bueno, ahora debe 10.000. Bueno, pero en la SUNAT, por el otro lado, muy bien. Pero ese es un sistema. Sí. Y ahí te quedaste con tu IGB y vas a poder hacer negocios. ¿Y cuál es tu límite ahora? 6.800.000 soles. Creces, o sea, puedes crecer. Hoy día no se deja crecer a las Pero al empresas. mismo tiempo, está bien, no tenemos una SUNAT que de repente es draconiana en un sentido, pero por otro lado no hemos aprobado las leyes anti-evasión y anti-elusión, que dicen que también no, a mira, ustedes no les va a eliminar de repente no. eliminar exoneraciones. ¿Cuál quieres exoneraciones? ¿Al campo? ¿Al agro? ¿A qué quieres hacer? ¿A los alimentos? ¿Cuál es la exoneración del impuesto al tren eléctrico? ¿A los ahorros? No, me refiero a las exoneraciones que están en pie, me imagino que No, ustedes te las estoy diciendo, desmontarían. te las estoy diciendo. A las comunidades nativas, a las comunidades indígenas, a la ley de la selva que no tiene impuestos, se lo ponemos. ¿Usted está de acuerdo con las exoneraciones? Las exoneraciones que hay, las más grandes las da el Estado cuando contrata los proyectos de petróleo, los proyectos de carretera, ahí los negocia directamente. Esas son las exoneraciones más. A empresas no hay, en el sector privado no hay exoneraciones. Lo que estamos es que las empresas... Pero hay evasión y hay elusión. Claro, porque las empresas chicas no pueden hacer plata, entonces ¿qué hago? Las grandes también. Las grandes hay evasión y hay elusión. Hay ilusión, hay multas también, hay multas, hay sanciones. Y vamos hay offshore también. El offshore, pero el offshore, ojo, cuidado, vamos despacio. ¿Tener plata fuera del país es delito? No, no es un delito. Lo que pasa es que declarar montos distintos. Sí, es decir, pero declarar rentas, si tú tienes offshore y declaras renta y pagas tus impuestos, no es delito. Acá sonaba un látigo y es como cuando los esclavos dejaban de ser esclavos, escuchaban el látigo, algunos sentían el peso de la cadena nuevamente. Ojo, no es delito invertir afuera, mientras que se declare y se declare la renta. Ya, si yo no declaro renta, si yo estoy escondiendo mis cosas, bueno, los escondo acá o afuera, si yo lavo dinero, o sea, hay problemas de ese tipo, pero quiero regresar al tema que no me dejas. Entonces, ahora sí vemos que vamos a tener gente que va a poder capitalizarse. Tú ándate a San Juan del Lurigancho. ¿Qué ha hecho el Estado por el crecimiento de esa gente? Tú anda, mira las plantas que tiene, los talleres, las empresas. Todo es desarrollado por ellos. Y estoy seguro que si tú lo dejas capitalizarse tranquilamente, van a crecer. El Perú tiene 8.000 empresas que tienen de 100 a más trabajadores. Solo 8.000. De las cuales 350 son el 57% de los impuestos de la nación. Y de ahí, la gran mayoría, el 90% de las empresas son de 1 a 10 empleados. O sea, saquémonos la idea que somos un país con enormes industrias. No lo somos. No somos un país con Entonces, por eso... Por el otro lado, la crítica desde el otro lado es, pero somos una economía muy concentrada. Por ejemplo. Pero una economía porque no la dejamos crecer. Le hemos puesto un corsé. Mira tú, el agro era 97% informal. Se dio la ley agraria que tanto se discute. Y venimos desde los últimos 4 o 5 años bajando casi 200.000 puestos de empleo formalizándose en el agro. El agro sigue 93% informal, 93% que tiene seguro social, que no tienen seguro retiro, que no tienen tiempo de servicios. Hay una ley diferenciada, pero por lo menos la tienen y ya tienen algo, ya tienen seguridad, ya pueden andar. Y el otro modelo que estamos poniendo es para aquellos emprendedores que quieren salir adelante y que dicen, no, yo voy a llegar más allá de 6 millones, yo voy a invertir lo que tengo y yo me voy a crecer hasta 30, 40 millones de soles para que crezcan las empresas. Te digo, 10%, 10 años. Por primera vez los peruanos van a tener un contrato tributario igual que han tenido los extranjeros. Por primera vez con Pedro Pablo. Esas son las diferencias. Cuénteme, usted más los dos. Ahora, los dos esquemas con IGB. Nosotros calculamos, de acuerdo a lo que ya hemos venido trabajando en campo, que de este 70% que hoy no tiene ningún derecho económico y que no tiene ningún beneficio social por no tener derechos económicos,
que 20% de ese 70 pase, el IGB lo podemos bajar a 15. La plata está mejor en manos de la gente que en manos de un Estado que no sabe gastar, lo hace mal y lo gestiona peor. ¿Cómo redistribuimos en términos de educación? ¿Cómo redistribuimos? O sea, oye, mira, te voy a hacer una pregunta. La situación es te voy a una pregunta a ti. ¿no? Te voy a hacer una pregunta presión tributaria que está en menos del 15%. No puede ir más allá. ¿Cuánto van a ir? ¿A 10? Estamos bien lejos si aspiramos a ingresar a la OCDE, usted me está planteando un escenario donde nos alejamos cada vez más. Pero eso es relativo. Te aseguro que si toda esa gente trabajara, vamos a estar a lo mejor en 17 y 18. Es relativo. El año 2000 teníamos 4.000 millones de soles en el seguro, en la salud. Ese es el presupuesto nacional. ¿Ya? Hoy estamos 25.000, casi 26.000 millones de soles. Se ha sextuplicado la calidad de la salud en el Perú. No se ha sextuplicado. La población solo ha crecido 10%. O sea, no me hables de porcentaje, porque tirarle plata a los problemas no resuelve nada. Educación, estábamos en 4.000, ahora estamos en 26.000. ¿Ha mejorado 6 veces la educación? Pero estamos recién en una reforma educativa que lleva... Perdón, ¿ha mejorado 6 veces? Venimos muy de atrás. Saquémonos. ¿Y por qué nos quedamos atrás? Es que esa concepción ¿Por qué nos quedamos atrás? No, pero ¿por qué nos quedamos atrás? Porque se destruyó la economía. ¿Y por qué se destruyó la economía? Por ese tipo de modelos. Esos modelitos primorosos en que yo soy el rey, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Pero usted está contrastando un modelo de hace 20, 25 años. Pero tú vas a creer que la economía se hace en dos. La economía es hacer las cosas mal, no las ves ahora. Las ves en 5, 6, 7 años. Eso es lo que tiene la economía que está creciendo hoy día. Nosotros lo que queremos es que haya mayor cantidad de recaudación para el fisco. Y la va a haber. Muy bien. Porque más gente va a pagar Cuénteme, impuestos. Pedro, de su agenda tramitológica, que era lo que usted quería llevar sobre todo al Congreso. No tenemos certeza que usted vaya a llegar al Parlamento, pero usted enarbolaba eso. En términos puntuales, ¿de qué estamos hablando que el Congreso debería mover? ¿Qué se puede hacer? Puntualmente, hoy día hacer una carretera te toma 8.7 años por los trámites que tiene. ¿Te parece bien? ¿Así? Obviamente me vas a decir, no, lo que sucedía hace 10 años fue hace tiempo. No, así Usted me está hablando como si yo estuviera en la ventanilla, ¿no? No, pero te las preguntas y yo te las contesto, pero no te me escapes. Muy bien. Así te lo digo puntualmente. No puede demorarse una carretera que le sirva a los peruanos y a estos pueblos olvidados. El problema de estos pueblos es llevar su mercadería. Ellos pueden cultivar la papa, pero en el flete se les fue todo y pierden plata. Entonces viven frustrados. No, y es la desgracia de la sierra que no se puede integrar en buena medida al mercado exportador, ¿no? A pesar de los esfuerzos, bueno, han quedado... Pero por eso, pues entonces el problema comienza por una conectividad en la cual ellos tengan la ventaja, puedan quedarse con el mayor valor ellos, puedan ahorrar, puedan crecer, llevarles tecnología, llevarles conocimiento, innovación, que eso lo sabemos hacer. Y eso lo hemos hecho, y concretamente el que habla es el presidente del Centro de Innovación Tecnológico, la BIT, el cual me da gusto porque fue... ¿Usted debe creer en las políticas de diversificación productiva entonces o no? Pero lógico, pero hay que ir orientados, hay que ir orientados, obviamente, a lo que sabe hacer la gente, a que lo sepan hacer mejor, innovar, pero a lo que es fundamental, es que no puede ser que en flete se le vaya todo el beneficio a los productores peruanos. Yo he comprado café en Quillabamba. ¿De dónde venía el café de Pongo y Mainique? Tenía que subir por Huiro, Puerto Málaga, de ahí bajar Ollantaytambo, Urcos. Tenía que irme a Juliaca, y de Juliaca a Arequipa, y de Arequipa a Lima. ¿Qué le podía pagar al hombre que venía en una mula? Todo se lo llevaba a la gasolina. Y hoy día la gasolina, ¿por qué no baja? ¿Por qué no baja? De 33% ha bajado la gasolina de 90 en el mundo. Nosotros solo 5. ¿Por qué? ¿Qué estará pasando? ¿Y cómo la hacen? Yo no sé. Hay fallas de mercado también. No, fallas de mercado entre dos. Dicen que las penas son menos atroz. Precisamente, la concentración otra vez. Pero cuénteme, además... No me haga ururú con esa, en las empresas es más difícil. No, pero por ejemplo, hay falla de mercado porque se dice, por ejemplo, el tema de combustible se le echa mucho la culpa a Petroperú por Talara, ¿no? Que están haciendo caja... bailan con relapaz a los dos un minuto, parece ya tango argentino de cariño y corazón. ¿Y cómo van a abrir ustedes esa que traiga gasolina el que le dé la gana, que traiga el que le provoque gasolina. O sea, importar... El que quiera que traiga nomás. Ya, se acabó, vamos. Entonces prometerían por ese lado un libre mercado mucho más vamos a hacer que no funcione, que eso sí, no vamos a permitir monopolios. Cuénteme de las exigencias del sector exportador, que ellos piden pues la restitución del drawback, ¿no? Que va a ir, se supone... ¿Qué cosa es el drawback? El drawback es la ineficiencia que tenemos hoy de un exportador.
Yo participé en un programa de CNN que justamente vinieron a estudiar logística en el Perú y no podían creer en el entorno que trabajábamos. Richard Webb ya hace referencia a un estudio que se hizo en el Perú, en el cual las plantas peruanas son competitivas con las americanas. Cuando el producto sale de la calle, ahí comienzan los costos. 1% acá, 1% allá, 1% en puerto, 1% en flete, 1% en estibaje, 1% más la gasolina cuesta más que en Estados Unidos. Debemos ser un país muy rico. Acá cuesta 40-60%. Entonces vas acumulando costos y se te viene 10-12%. Seguridad también es otro por ciento ahí. Tú ya no puedes competir. Si 33% de nuestro producto van a Estados Unidos y nuestra gasolina, que son los precios fundamentales, es 40% o 50% más cara, compite pues con uno de los precios, con uno de tus costos fundamentales. No compite. Por eso nosotros consideramos que el drawback tiene que estar, tiene que existir, y Pedro Pablo lo ha dicho claramente, mientras que el Estado no pueda darle ese nivel de competitividad básico a las personas. Tiene que... O sea, no es que le estamos restituyendo dándoles un CERDES, no, el Estado está haciendo tan mal las cosas que sí, mejor prefiero, hasta que tengan las cosas listas, pagar a los exportadores para que hagan las cosas. En economía, hablando, ¿no?, de lo que han sido las taras de este gobierno, ¿cuáles son las decisiones que ustedes ven que este gobierno tomó en materia económica que deberían ser corregidas? Mira, por ejemplo, la reducción del impuesto a la renta, ¿ustedes no, nos parece que es inútil. Simplemente deberían derogarlo. No es habría que restituir eso. Restituir, además nosotros el sistema tributario que vamos a aplicar es al valor agregado. Tú inviertes, deduces inmediatamente todo lo que has invertido. Cuénteme otras líneas matrices de lo que ha visto en política económica que deberían acá el principal problema es que hemos dado tantas leyes que parecemos la selección peruana, nos marcamos solos. Nosotros mismos nos marcamos, no llegamos y somos impotentes en meter goles. Ese es el problema. Yo creo que acá se tiene que derogar muchísimo. Usted va a ser el legislador que derogue leyes. Claro. Es el antilegislativo por ese lado. No, pero acá todo el mundo ha estimado que la legislación es una maratón y se pasean a veces congresistas. Yo he ido al Congreso siendo presidente de la sociedad como alma en pena. Mi ley, necesito una ley, quiero pasar a la historia, mi ley. No, hoy día hay la oficina, invitamos nosotros al doctor Cass Sunstein, especializado, que es un cuerpo especializado en Estados Unidos, que revisa las leyes que da el Congreso. Si esa ley nadie la cumple, si esa ley no cumple sus efectos, la derogan inmediatamente. Acá hay leyes de todo tipo. Por ejemplo, había un legislador... Bueno, hubo toda una campaña, Santiago Fujimori, ex congresista, para ir eliminando... Y ahí el país comenzó a caminar. Por ejemplo, tú tienes que en el Perú se han detectado que son 27 lenguas entre el castellano, quechua, aymara, chipío, huachani, que todo, y que deberían estar todas obligatoriamente representadas. Imagínese el tamaño del periódico. ¿Cuál es el costo del periódico para usted? ¿Cuál va a ser el costo para usted? Una ley no solamente... usted debe haber escuchado, mientras que no le cuesta al Estado no importa. Si usted tiene que hacer colas, al Estado no le importa. Si usted tiene que pagar por ese trámite, al Estado le importa menos. Cuando usted ha pagado sus impuestos para que el Estado le dé el servicio que corresponde. ¿Por qué tiene que seguir pagando y haciendo colas? Yo no entiendo eso. O sea, el Estado ha venido, no es el Estado, no es ese sultán, o como decía Max Weber, ¿no? El sultán que decide qué hacemos, el sultán que dice que está bien y que está mal y va repartiendo y todo el mundo va con su papelito pidiéndole favores al sultán. El sultán no existe en nuestro diseño. En nuestro diseño democrático el presidente es el gestor, es la persona que se ocupa de hacer las cosas bien para que los ciudadanos puedan vivir en orden. Entonces yo creo que acá se ha llenado el tema de trámites, entonces todo el mundo está con su papelito como en el sultanato pidiendo por favor, por favor. Eso tiene que parar. Somos una república y como república el Estado está a nuestro servicio. Un poco más de respeto con el ciudadano. Pedro Olechea ha trazado las líneas matrices seguro de lo que será buena parte de la campaña de Pedro Pablo Kuczynski. Y las diferencias con Keiko. Y las diferencias con Keiko las vamos a ir entendiendo seguramente en las próximas semanas y ojalá nos pueda acompañar ya para ir discutiendo temas puntuales. Encantado y muchísimas gracias por la invitación. Te prometo, este tipo de debates son interesantes. Excelente. Estos son los tipos de debates en que las ideas podamos explicarlas, podamos dar la racionalidad y por qué nosotros mismos sí creemos que esa gente tiene un derecho a un voto de protesta, es la gente que estadísticamente sigue abandonada, no ha encontrado solución y por el camino que le están vendiendo no lo va a encontrar. Muy bien. Cuando se canta yo soy el rey, yo soy la ley, hago lo que quiero cuando quiero, nunca hay salida. Ya no le den a García, pues ya. García, no, esa es la misma canción que quiere cantar Vero. No, García no, es Vero la que lo quiere cantar. Vero quería cantar... quiere cantar lo mismo, pero ya García aprendió otra canción. O sea, déjalo tranquilo a García, la señora Vero, la que quiere cantar yo soy la ley, hago lo que quiero.
o el doctor, o el señor Arana, que es el otro que le gusta decir, yo hago lo que quiero, pero yo sé lo que ahora te van a gusta. tener que cantarle a Keiko. Vamos a ver cómo va a ser ese coro. Gracias, Pedro Lechea, por estar con nosotros esta mañana 8:05. Nos vamos a una pausa, regresamos de inmediato.